Hoy vamos a seguir viendo las propiedades de las soluciones, de las disoluciones y en este caso vamos a ver las llamadas propiedades coligativas. Algunas propiedades físicas de las soluciones muchas veces difieren marcadamente de las del solvente puro y acá tengo algunos ejemplos. El agua pura sabemos que a presión atmosférica congela a 0 grados centígrados, pero una solución acuosa congela a temperaturas más bajas. Un ejemplo típico de esto son los refrigerantes de los radiadores de los autos, que son soluciones acuosas que congelan a temperaturas bastante más bajas que 0 grados centígrados para proteger los motores de los autos. Otra propiedad, otro ejemplo, está del lado del punto de ebullición. El agua pura hierve a 100 grados centígrados a presión atmosférica, pero una solución acuosa hierve a temperaturas más elevadas. Tenemos ejemplos también de variaciones de la presión de vapor. Por ejemplo, el agua pura tiene una cierta presión de vapor, pero una solución acuosa tiene una presión de vapor menor que el agua pura. Todas estas son propiedades coligativas que vamos a ir viendo de a una paso a paso de aquí en adelante. Las propiedades coligativas son propiedades físicas de las soluciones y dependen de la concentración de partículas. Ya vamos a ver qué estoy queriendo decir con esto de partículas entre comillas ahí. Dependen de la concentración de partículas de soluto, pero no del tipo de soluto. Por ejemplo, si tenemos moléculas o tenemos iones, no importa si son moléculas o iones, son cada una de esas partículas o de esas especies individuales que hay en la solución, cuya concentración es importante para las propiedades coligativas. No va a importar si es una molécula, si es un catión, si es un anión, lo que va a importar es que es una especie individual y es esa la concentración importante la que hay que tener en cuenta en este tipo de propiedades. Las cuatro propiedades coligativas que vamos a ver son estas que están puestas aquí y las vamos a ver en el orden: disminución de la presión de vapor, luego aumento del punto de ebullición, que eso va de la mano con el descenso del punto de congelamiento de las soluciones, y por último vamos a ver la presión osmótica. La primera propiedad coligativa que vamos a ver entonces es la disminución de la presión de vapor causada por un soluto. Ya conocemos el concepto de presión de vapor, acuérdense que ya lo habíamos visto. Si ponemos un líquido en un recipiente cerrado con una tapa, acá lo que vamos a tener son moléculas que están pasando de la fase líquida hacia la fase gaseosa y llega un momento donde la cantidad de moléculas que pasan por unidad de tiempo desde la fase líquida a la fase gaseosa se hace igual a la cantidad de moléculas que vuelven desde la fase gaseosa a la fase líquida. Se establece un equilibrio dinámico donde el número de moles de moléculas de gas acá en la fase gaseosa ya no varía más con el tiempo, la presión se hace constante y esa presión de equilibrio, en ese estado de equilibrio, se llama presión de vapor de ese líquido, de ese solvente. ¿Qué pasa si a ese solvente ahora le disolvemos un soluto? Eso está más o menos esquematizado en este segundo dibujo. Las esferitas naranjas o marroncitas son las que representarían a las moléculas o los iones del soluto. En ese caso hay menos proporción de moléculas de solvente que puedan pasar hacia la fase gaseosa. Lo mismo, se va a establecer un equilibrio dinámico donde las moléculas del solvente pasan a la fase gaseosa y donde va a haber moléculas que están en la fase gaseosa que están volviendo. Este soluto estamos suponiendo que es no volátil, o sea que el soluto no está pasando a la fase gaseosa. Acá se va a establecer un equilibrio dinámico como en el caso de arriba, pero como hay menos moléculas de solvente en la solución, el equilibrio ese dinámico se va a establecer a una presión menor que en el caso del solvente puro. Como conclusión que obtenemos de esto es que la presencia de un soluto reduce la presión de vapor. Y entonces vamos a tener una presión de vapor en la solución que es menor a la presión del solvente puro. Podemos calcular cuánto varía la presión de vapor de
la solución cuando le vamos variando la concentración de soluto? Sí, hay una ley muy sencilla que se llama ley de Raoult, que justamente relaciona la presión de vapor de una solución con la concentración de soluto en esa solución, o lo que van a ver con la concentración de solvente en esa solución, pero que en definitiva es más o menos equivalente. La ley de Raoult lo que dice es que la presión de vapor de la solución es igual a la fracción molar del solvente por la presión de vapor del solvente puro. Este cerito acá arriba me está indicando que es la presión de vapor del solvente puro. Entonces, fíjense, si tenemos un solvente puro, la fracción molar del solvente obviamente vale 1 ahí porque es solvente puro, entonces la presión de vapor va a ser igual a la presión del solvente puro. Pero si tenemos un soluto, supóngase, cuya fracción molar es 0,1, la fracción molar del solvente es 0,9 y 0,9 por este valor va a dar un valor menor acá. Y si la fracción molar del solvente es 0,8, 0,7 o 0,6, cada vez menos concentrado el solvente y más concentrado el soluto, el valor de la presión de vapor de la solución se hace cada vez más pequeño. Acá tenemos un ejemplo para un cálculo. El ejemplo dice, sabiendo que la presión de vapor del agua a 20 grados centígrados es 17,5 torr, ¿cuál es la presión de vapor de una solución de glucosa en agua donde la fracción molar de la glucosa es igual a 0,2? Fíjense que nos están dando todos los datos. La presión de vapor del agua a 20 grados centígrados es 17,5 torr. Esta es la presión de vapor entonces del solvente puro. Es lo que va acá en esta ecuación. Y lo que tenemos que ver es la fracción molar del solvente. Cuidado que les estoy dando, como es una solución de glucosa, les estoy dando la fracción molar de la glucosa, la fracción molar del soluto, y eso no va acá en la ecuación. Acá va la fracción molar del solvente. Bueno, los cálculos los pueden hacer fácilmente con esos datos y chequeen. La respuesta le tiene que dar 14 Torricelli. Pasemos a ver la segunda propiedad coligativa, aumento del punto de ebullición, que está muy relacionada con la propiedad anterior. Tenemos que ver entonces cuál sería el efecto de la presencia de un soluto en el punto de ebullición de una solución. ¿Recuerdan cuando veíamos este gráfico que era la variación de la presión de vapor de un líquido puro en función de la temperatura? Y teníamos el caso para el agua, que era el que más habíamos analizado. Déjenme poner el puntero. Teníamos el caso del agua, que era el que más habíamos analizado a temperaturas bajas. La presión de vapor es baja, iba aumentando con la temperatura, aumentaba, hasta que a una dada temperatura la presión de vapor se hacía igual a la presión atmosférica, 760 milímetros de mercurio, y esa temperatura corresponde justamente con el punto de ebullición de ese líquido, de ese solvente, en este caso el agua. Un líquido más volátil como el alcohol etílico u otro más volátil todavía como el éter dietílico tienen presiones a una dada temperatura, tienen presiones de vapor más altas, o sea que llegan a 760 milímetros de mercurio a temperaturas más bajas que en el caso del agua, y por lo tanto el punto de ebullición, fíjense, es menor para el alcohol etílico que en el agua y menor todavía para el éter dietílico. Pero bueno, ahora recordemos que una solución, por la propiedad coligativa que vimos anteriormente, una solución acuosa disminuye la presión de vapor del solvente puro. O sea que si yo me paro, por ejemplo, acá a 60 grados, la solución acuosa tiene esta presión de vapor que yo más o menos marco por aquí, pero una solución acuosa va a tener una presión de vapor un poco menor. Eso va a ocurrir a 60 grados, a 40, a 80, y yo podría entonces dibujar una curva, una gráfica de este tipo, no para el agua pura, sino ahora para la solución acuosa, y me daría algo más o menos como lo que tengo graficado acá. Esta sería una curva aproximada de la presión de vapor versus la temperatura para una solución acuosa. Fíjense que la curva va siempre por debajo de la curva de presión de vapor del solvente o el líquido puro.
¿Qué significa que vaya siempre por debajo? Que cuando aumenta aquí, aumenta acá, aumenta, sigue aumentando, la solución acuosa alcanza una presión igual a la presión atmosférica a una temperatura mayor que 100 grados centígrados. Fíjense acá, quizás sean 102, 103, 105 grados centígrados. Y ese efecto es debido a la presencia del soluto. El soluto entonces lo que está haciendo es aumentar el punto de ebullición de la solución, y mientras más concentrado sea ese soluto, mayor va a ser este aumento en el punto de ebullición. Ya vamos a hacer algunos cálculos con eso. Ahí está la conclusión que les dije recién. El punto de ebullición de la solución es mayor que el del agua pura. Disminución del punto de congelación. Esto es equivalente a lo que vimos anteriormente y lo podemos analizar en un diagrama de fases para el agua, donde estamos graficando presión nuevamente en función de la temperatura. Esta es la curva que veíamos recién para el equilibrio líquido-gas, pero ahora ya le estamos agregando la fase sólida, la fase gaseosa y la fase líquida, todo el diagrama de fases simplificado que nosotros vemos para el agua. Entonces, supónganse que estas líneas llenas correspondan a los datos, las líneas de equilibrio para el líquido puro, el agua pura, y estas líneas punteadas son los que corresponden a la solución acuosa. Fíjense que están desplazadas las curvas, por eso acá estamos viendo que el punto de ebullición de la solución acuosa es mayor que el del agua pura, y fíjense qué pasa con el punto de congelación, el punto al cual el agua se transforma en hielo, se transforma en agua sólida. También va a ocurrir a una temperatura menor en este caso. Fíjense, a presión atmosférica, la temperatura de congelación del agua es esta, sabemos que es 0 grados centígrados, pero si tenemos una solución acuosa, como esta curva está desplazada, el punto de congelación en esa solución va a ser menor. O sea que si tenemos una solución acuosa, la presencia del soluto lo que hace es disminuir el punto de congelación, y mientras más concentrado sea, más baja va a ser la temperatura a la cual congela esa solución. Se puede calcular fácilmente cuánto varía el punto de ebullición de una solución o el punto de congelamiento de una solución si uno conoce la concentración del soluto. Vamos a ver acá un ejemplo, el primer ejemplo, que sería un cálculo de cuánto varía el punto de ebullición. La ecuación que relaciona la variación del punto de ebullición con la concentración del soluto es muy simple, es esta acá. Fíjense, tenemos esto es delta T de ebullición. Este delta significa incremento, esta es la letra griega mayúscula delta, es un incremento, es una variación. Fíjense que no estamos calculando con esta ecuación la temperatura de ebullición directamente, sino que lo que estamos calculando es cuánto varía el punto de ebullición respecto del punto de ebullición del solvente puro. O sea que si es para agua, por ejemplo, que sabemos que su punto de ebullición es 100 grados centígrados, bueno, y si calculamos un delta T de 1,5, quiere decir que el punto de ebullición de la nueva solución o de la solución es 101,5 grados centígrados, porque estamos calculando acá la variación de el punto de ebullición, ¿sí? El aumento de la temperatura de ebullición. En algunos libros lo van a encontrar así, como subíndice EB en castellano de ebullición, o en muchos lados también lo van a encontrar con una B larga, que proviene del inglés de boiling, que significa exactamente lo mismo. Después, entonces, esta variación en el punto de ebullición, este aumento en la temperatura de ebullición, es igual a un factor, que ya vamos a ver qué es, que se llama factor de Van Hoff, una constante, esta constante es de ebullición, o con una B de boiling también, si está expresado con las siglas en inglés. Esta constante se llama constante molal de elevación del punto de ebullición, y es una constante que depende solo del disolvente. Si es agua tiene un valor, si es etanol tiene otro valor,
etcétera, etcétera. Esos son normalmente datos que se pueden encontrar en tablas, en los libros, en internet. Eso, si ustedes tienen que hacer algunas cuentas, seguramente van a tener ese dato para hacer las cuentas. Y acá también se ve que aparece la concentración. En este caso, la concentración está expresada en molalidad. Acá no hay error, no es molaridad, es molalidad del soluto. Es una unidad de concentración y esta unidad es moles de soluto por cada 1000 gramos de solvente. Es una unidad de concentración. El símbolo es la letra M minúscula para diferenciarla de la molaridad, que es la M mayúscula, y el nombre es molalidad, no molaridad. Molaridad es otra unidad de concentración. Pero bueno, con esta ecuación, si uno conoce cuánto vale para una solución o para un soluto el factor de Van Hoff y la constante de elevación del punto de ebullición, puede calcular para diferentes concentraciones de soluto cuánto varía o cuánto aumenta la temperatura de ebullición. Acá tenemos un ejemplo. Sabiendo que la constante KEB del agua es 0,52 grados centígrados sobre molal, calcule el punto de ebullición de una solución de sacarosa 1 molal. Se dice 1 molal, no confundir con 1 molar. Es otra unidad de concentración. Y acá le doy como dato que para la sacarosa, es una sal, el factor de Van Hoff vale 1. Entonces es muy fácil. Conozco el valor de esta K. Esto vale 1 y la molalidad también vale 1. Puedo calcular fácilmente que este valor me va a dar 0,52 grados centígrados. Y como el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados, entonces la solución hierve a 100,52 grados centígrados. Esa sería la respuesta a la pregunta. ¿Qué pasa con el punto de congelamiento? La ecuación es muy similar, es equivalente a la anterior, ¿sí? De la misma manera que con el punto de ebullición, la presencia de un soluto disminuye la temperatura de congelamiento. Lo que vamos a estar calculando acá entonces es la disminución de la temperatura de congelamiento relativo a el valor de la temperatura de congelamiento del solvente puro, ¿sí? Si es agua, el punto de congelamiento a presión atmosférica del agua o el punto de fusión es 0 grados centígrados, o sea que si calculamos un valor de 0,7 o de 1,3, bueno, son grados centígrados por debajo de 0 grados centígrados, que es la temperatura a la cual congela el agua. La ecuación, fíjense que es exactamente lo mismo. Acá es F de fusión normalmente, y acá no hay confusión con los libros que vienen en inglés. Normalmente tienen la F también de fusión. Tenemos el factor de Van Hoff, que ya lo vamos a ver más adelante. Esta es la constante molal de disminución del punto de congelamiento o punto crioscópico. También depende del disolvente. Hay un cierto valor para el agua, un cierto valor para el etanol, y para cada uno de los solventes tiene un determinado valor. Este valor acá de constante para la fusión, para un dado solvente, es diferente al valor de constante para la ebullición. ¿Sí? Tienen que utilizar los valores de constante que corresponden. Y después aquí también aparece en la ecuación la concentración molal del soluto. Pasemos a ver qué significa este factor de Van Hoff que estamos usando en las dos ecuaciones que vimos anteriormente. El factor de Van Hoff indica la cantidad de especies o partículas. Acá aparece el partículas entre comillas del que yo les había hablado al principio. Entonces ese factor indica la cantidad de especies o partículas que genera la disolución de un mol de soluto, y lo vamos a ver en estos tres ejemplos para que quede bien claro. Si yo disuelvo un azúcar como la sacarosa, la disuelvo en agua, cada mol de sacarosa se disuelve generando moléculas de sacarosa. La sacarosa no se disocia, no genera iones, no genera otras especies diferentes a las moléculas de sacarosa. Por lo tanto, un mol de sacarosa, cuando se disuelve, me genera un mol de sacarosa disuelto. En ese caso, y el factor de Van Hoff vale 1. El caso es diferente en
El cloruro de sodio en esta sal, cuando la disolvemos en agua, sabemos muy bien que se disocia completamente en cationes sodios y aniones cloruros. O sea que un mol de cloruro de sodio cuando se disuelve genera 2 moles de especies o 2 moles de partículas. En ese caso, y el factor de Van Hoff vale 2. Otro caso particular para esta otra sal, el sulfato de sodio. Sabemos que cuando se disuelve en agua se disocia completamente y por cada mol de sulfato de sodio que se disuelve se generan 2 moles de sodio y 1 mol de aniones sulfatos. En este caso tendríamos 3 especies o 3 partículas, 2 más 1, 3 en ese caso, y el factor de Van Hoff vale 3. Eso significa, por ejemplo, que una concentración 1 molal de cloruro de sodio va a producir una variación del punto de ebullición que es el doble que la producida por una solución 1 molal de sacarosa, porque si es 1 molal de cloruro de sodio, I vale 2, y si es 1 molal de sacarosa, I vale 1. Aquí tenemos una tabla con los valores de las constantes molales de elevación del punto de ebullición y de disminución del punto de congelación de varios líquidos comunes que se los utiliza como solvente: agua, benceno, etanol, ácido acético, ciclohexano. En todos los casos tenemos el punto normal de ebullición del líquido puro, disculpen acá, el punto normal de ebullición del líquido puro, el punto normal de congelación del líquido puro y las respectivas valores de constantes Kf y Kb para cada uno de esos solventes. Y aquí tenemos una pregunta a resolver. ¿Cuál de las siguientes soluciones acuosas tendrá el punto de ebullición más alto? Glucosa 0,5 molal, glucosa 1 molal, cloruro de sodio 0,5 molal, sulfato de sodio 0,5 molal. Con las ecuaciones que tienen anteriormente, específicamente van a tener que usar para el punto de ebullición, van a poder calcular perfectamente cuál de las soluciones tendrá el punto de ebullición más alto. También acá hay otra pregunta. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el punto de congelamiento de una solución 5,38 molal de etilenglicol en agua? Eso es más o menos 25% peso en peso, esa solución de etilenglicol en agua. Si hacen las cuentas, les va a dar un delta T de congelamiento de 10 grados centígrados, lo que significa que el agua o esa solución va a congelar a menos 10 grados centígrados. Ese es el caso típico de un refrigerante para los radiadores de los autos, para los motores de los autos. El etilenglicol se lo utiliza muchísimo para eso. Se prepara una solución en agua, por ejemplo, de esta concentración molal, lo que correspondería a esta concentración masa en masa, y fíjense, esa solución no congela más a 0 grados centígrados como lo haría el agua pura, sino que congela a menos 10 grados centígrados. Y aquí tenemos unas particularidades y aplicaciones de estas propiedades coligativas que vimos hasta ahora. Miremos el caso de este Malacosoma americanum. Es un insecto, es una polilla o algo por el estilo. Los huevos contienen glicerol en una proporción del 35% de su peso seco. Acá tendríamos un huevo en una ramita de una planta. Al tener esa concentración de glicerol, congelan recién a los 17 grados bajo cero. O sea, la polilla no estudió química, no estudió propiedades coligativas, pero sabe muy bien que si le pone mucho glicerol a su huevo, no se va a congelar y va a poder resistir muchísimas heladas. También vimos el ejemplo de los anticongelantes en automóviles. Se usan disoluciones de etanol, etilenglicol o glicerina. Hay algunas soluciones que pueden congelar recién a partir de los 25 grados bajo cero, y eso se utiliza para proteger justamente a los motores de los autos. Y como bioquímicos, si hacen análisis clínicos, si van a los laboratorios de análisis clínicos, hay equipamientos que utilizan estas propiedades. Por ejemplo, este que tenemos aquí, un osmómetro. Déjenme poner el pointer, el puntero. Este es un osmómetro de punto de
congelación, lo que hace justamente medir puntos de congelación de soluciones como la solución en la orina, la sangre, el plasma, en las lágrimas, y al medir esos valores de variación de punto de congelación tiene una muy buena cuantificación de la concentración de solutos que hay en esas soluciones, en la orina, en la sangre, en las lágrimas. Y bueno, si esas soluciones están muy concentradas o están muy diluidas, es indicativo de algún problema fisiológico o alguna enfermedad, y esto es algo que se hace bastante de rutina en laboratorios de análisis clínicos. Pasemos a ver ahora la última propiedad coligativa. Presión osmótica es su nombre. Para entenderla vamos a tener que primero describir un poquito en detalle lo que les he dibujado en esta diapositiva. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es conectar una solución concentrada con una solución diluida por medio de lo que se llama una membrana semipermeable. Supónganse que tenemos este tubo de vidrio en U, se llama tubo en U. Acá en el medio vamos a poner esa membrana semipermeable. De un lado ponemos una solución concentrada y del otro lado ponemos una solución diluida. Aquí tenemos un zoom, una ampliación de lo que sería la membrana semipermeable para describir cómo funciona. Las membranas semipermeables poseen poros muy pequeños que normalmente dejan pasar a las moléculas de solvente, si son muy chicas, y no dejan pasar a las moléculas o iones del soluto, si son más grandes. O sea, si tenemos una membrana semipermeable que está separando dos soluciones, solamente las moléculas de solvente van a poder ir para un lado o para el otro, pero las moléculas del soluto no van a poder atravesar esa membrana semipermeable. Entonces, como tenemos de los dos lados de la membrana semipermeable soluciones de diferente concentración, por ejemplo acá está la más diluida y acá está la más concentrada, las dos soluciones van a tratar de igualar su concentración. Entonces lo que va a pasar es que espontáneamente moléculas del solvente van a pasar desde la solución diluida hacia la solución concentrada, tratando de diluir a esta solución y tratando de hacer que se igualen las concentraciones de soluto en los dos lados de la membrana semipermeable. Ese pasaje neto de moléculas de solvente, en este caso sería de la derecha hacia la izquierda, va a aumentar el nivel de líquido del lado de la izquierda, va a disminuir el nivel de líquido del lado de la derecha y se va a generar una diferencia de presión entre los dos tubos o una diferencia de presión aquí a ambos lados de la membrana semipermeable. Entonces, se observa un pasaje neto de solvente hacia el lado de la solución más concentrada, se va a generar una variación en el nivel de los líquidos y se genera entonces una diferencia de presión debido a la diferencia de niveles. En algún momento, esa diferencia de presiones se hace suficientemente grande que deja de haber flujo neto del solvente. Este fenómeno se llama ósmosis y esta presión que se genera aquí se llama presión osmótica. En realidad, la presión osmótica es lo que uno mide para una solución cuando está separada del solvente puro, ¿sí? La ósmosis también ocurre si conectamos una solución concentrada con el solvente puro, se genera un desnivel, como habíamos visto, y esa diferencia de desnivel de los líquidos, el valor de presión que se genera ahí, es lo que se llama presión osmótica y lo denotamos con la letra griega pi. Y fíjense, hay una ecuación muy simple, se la van a acordar siempre, que relaciona la presión osmótica con la concentración de soluto. Miren la forma que tiene pi, esto es una presión, es igual a n por r por t sobre b. Tiene la misma forma que la ecuación de los gases ideales. Y acuérdense que n, número de moles, sobre b, que es el volumen total, sería la molaridad, en este caso es la molaridad del soluto. Entonces estamos viendo cómo la presión osmótica se relaciona directamente con la molaridad de el soluto. De nuevo, acá esto es molaridad de partículas o molaridad de
especie, ¿sí? Es una propiedad coligativa. La ósmosis es importante a nivel industrial, a nivel ambiental, a nivel fisiológico y de hecho a las soluciones muchas veces se las clasifica de acuerdo a su presión osmótica. Por ejemplo, si tenemos dos soluciones que son isotónicas, son dos soluciones que tienen la misma presión osmótica. Iso significa igual. Si tenemos una solución que es hipotónica respecto de otra, es una solución que tiene una presión osmótica menor a la de esa solución referencia. Y si es una solución hipertónica, es una solución que tiene una presión osmótica mayor a la de la solución referencia o con la que se está comparando. Ustedes seguramente han tomado o conocen Gatorade, Powerade y todo ese tipo de bebidas, son bebidas isotónicas. Y veamos algún ejemplo de la importancia biológica o fisiológica de la presión osmótica. Consideramos, por ejemplo, glóbulos rojos. Acá tenemos diferentes glóbulos rojos obtenidos por microscopía electrónica de barrido. Acá tenemos esquemas de la forma que tienen los glóbulos rojos. Las membranas celulares, las membranas de estos glóbulos rojos actúan como membranas semipermeables. O sea que este glóbulo rojo, cuando está suspendido en el plasma sanguíneo, cuando está en la sangre, continuamente está intercambiando moléculas de solvente y quizás en algunos casos otras cosas entre el interior del glóbulo rojo y la parte externa que es el plasma sanguíneo. Si la solución interior es isotónica con el plasma sanguíneo, vamos a tener el funcionamiento normal de los glóbulos rojos y la forma característica normal que tienen esos glóbulos rojos. En cambio, si esos glóbulos rojos están en una solución hipertónica, la solución de afuera es más concentrada en soluto que en el interior de los glóbulos rojos, bueno, moléculas de agua, moléculas de solvente van a salir tratando de diluir a la solución esta hipertónica y por lo tanto el tamaño de los glóbulos rojos va a disminuir. Eso puede ser causado, por ejemplo, por algún tipo de enfermedad o algún problema fisiológico del paciente. Si tenemos, por el contrario, un glóbulo rojo que se lo suspende en una solución que es hipotónica, los solutos están más diluidos por fuera que por dentro del glóbulo rojo. Espontáneamente moléculas de agua van a entrar hacia el glóbulo rojo y se va a hinchar y va a tomar este tamaño más grande. De hecho, para análisis clínicos, si los bioquímicos quieren analizar lo que hay dentro de los glóbulos rojos, que tienen que romper esos glóbulos rojos, bueno, toman un poco de muestra de sangre del paciente y a esos glóbulos rojos le agregan directamente agua destilada. El agua destilada se va a meter, se van a hinchar tanto que los glóbulos rojos van a lisar, se van a romper y van a alargar todo su contenido para poder hacer el análisis. Y ya con esto hemos terminado el tema de ósmosis, de propiedades coligativas. Solo le quiero mostrar acá también para análisis clínico, se mide para medir la concentración de solutos en sangre, en plasma, en orina, en lágrimas. Existen los osmómetros. A diferencia del que vimos anteriormente, medía la disminución en el punto de ebullición y de ahí lo relacionaba entonces con la concentración de soluto en estas soluciones. Este directamente mide presión osmótica y al medir presión osmótica también lo relaciona o puede calcular la concentración de soluto que hay en esas soluciones.